Conviértase en un cosechador de éxito. Hoy en día el ser humano está desesperado buscando éxito. Todos nosotros queremos tener éxito. No es malo tener éxito. Lo malo radica en lo que nosotros valoremos, en lo que nosotros llamemos éxito. Y este estudio estará girando alrededor de dos preguntas interesantes. ¿Cuándo alguien es considerado una persona de éxito? ¿Cómo alcanzar el éxito? Permítame decirle que un hombre de éxito no es aquel hombre que tiene más de una esposa. Un hombre de éxito no es un hombre que tiene muchos bienes materiales acumulados. No es el que tiene mucho dinero. No es el que más fama ha alcanzado. No es el que más nivel social posee, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer de éxito no es la que más joyas tiene, no es la que es más hermosa, no es la que más títulos universitarios posee, no es la que mejor coche conduce, no es la que más hombres tiene rendido a sus pies. Vamos a ver qué dice Dios acerca del éxito a la manera de Dios, a los ojos de Dios. Voy a invitarles a buscar en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 9, los versículos 23 y 24. Jeremías, capítulo número 9, los versículos 23 y versículo 24. Dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si prestamos atención a estos dos versículos, ellos comienzan diciendo, así dijo Jehová. Es el Dios Todopoderoso, es el creador del universo hablando a sus criaturas. Es Dios hablando, y cada ser humano en cualquier lugar del mundo debe de prestar atención a lo que Dios dice. Así dijo Jehová. Lo que Dios dice es importante y es para cada ser humano del mundo. Y dice al final, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el éxito a la manera de Dios, a los ojos de Dios, es esa persona que le conoce, esa persona que entiende a Dios, esa persona que tiene una relación personal con Dios. Ahí radica el éxito a la manera de Dios, a los ojos del creador del universo. ¿Se dan cuenta cómo el éxito a la manera de Dios es muy diferente del éxito a la manera del mundo? El mundo puede valorar una persona de éxito en otras medidas, pero la medida de Dios es esta: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová. Si alguien es digno de alabanza, es esa persona que tiene una relación personal con Dios, esa persona que camina con Dios, que conoce a Dios. Y si hoy en día el ser humano puede conocer a Dios, si hoy en día el ser humano puede llegar a tener una relación verdadera, una relación estrecha con Dios, es porque Dios se ha revelado, es porque Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado, como todos sabemos, al hombre a través de la historia, a través de la creación, a través de los profetas, a través de los milagros, a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Dios se está revelando constantemente a cada criatura en el universo. Dios se está revelando, Dios se está dando a conocer. Dios desea ser conocido. Dios desea ser adorado. Dios desea, Dios anhela que tengamos una relación personal con Él, que le entendamos. Y ese es el fin de la Biblia. Lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, con ese medio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios se ha revelado para que le conozcamos, para que tengamos una relación personal con Él. Vayamos a Gálatas, capítulo número 6. En Gálatas, capítulo número 6, versículo 7 y versículo 8, encontramos también dos versículos que tienen que ver con nuestro tema de esta mañana. Conviértase en un cosechador de éxito a la manera de Dios. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Gálatas capítulo número 6, versículo 7 y versículo 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo Dios lo sabe todo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Dios conoce cada una de sus criaturas y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Podemos fingir a algunas personas lo que somos. Podemos ocultar al ser humano lo que en realidad somos, pero a Dios no le vamos a engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sabe quiénes somos nosotros cuando estamos en lo secreto. Dios sabe quiénes somos nosotros cuando estamos a solas. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Dios conoce todo acerca de nuestra vida. Nos conoce al 100%. Nos engañamos nosotros mismos cuando queremos engañar a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y dice algo interesante: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios tiene una ley de siembra y de cosecha. También Dios posee un calendario para cada semilla que sembramos. Su calendario no siempre se corresponde con el nuestro. Algunas veces el resultado se obtiene rápido y otras veces tarda años, e incluso puede ser que tarde toda una vida. Pero podemos estar seguros de al menos tres cosas. En primer lugar, Dios hará que de nuestras semillas broten una cosecha. A toda acción le corresponde una reacción. Tarde o temprano vamos a recoger lo que sembramos. Si usted va por la vida sembrando amor, misericordia, perdón, si usted va por la vida teniendo buenas relaciones con los demás, al final va a recoger eso. Tenemos la dicha de recoger después lo que sembramos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en primer lugar, Dios hará que de nuestras semillas brote una cosecha. En segundo lugar, Dios nunca se adelanta o se atrasa. Siempre actúa justo a tiempo. Dios ha establecido el tiempo para la cosecha de cada cosa. Por ejemplo, hay semillas que se siembran hoy y a los 3 meses puede ser que ya estés comiendo eso que has sembrado. Por ejemplo, hay un tipo de arroz que se conoce como arroz de 60 días. Se siembra hoy y a los 60 días se está recogiendo la cosecha y ya estás comiendo el arroz. Sin embargo, hay semillas e incluso se dice que el que la siembra no la come. Como en algunos países se conoce como el mamey. Dicen que la persona que lo siembra no lo come porque es un árbol que tarda mucho en crecer y después tarda mucho en dar frutos. Pero estamos seguros de que Dios tiene su tiempo. El creador del universo ha puesto en esa semilla todos los códigos genéticos que Él ha querido y en su tiempo se recoge esa cosecha. Y en tercer lugar, nuestra cosecha dependerá en cantidad y calidad de la cantidad y calidad de semilla que sembremos y en el terreno que la sembremos. O sea, las buenas semillas en buenos terrenos
y de una manera abundante, pues eso hará que recojamos buenas cosechas, mientras que las malas semillas en malos terrenos y escasamente hará que recojamos una mala cosecha. Ahora, todo esto también tiene que ver en la vida del hombre, en el campo espiritual, en nuestra vida, también tiene que ver esto, o sea, estas leyes de Dios. Puedes sembrar para la carne o puedes sembrar para el espíritu. Y podemos decir que estos son los dos tipos de terreno. Cada ser humano tiene delante de sí estos dos tipos de terreno. Puedes estar sembrando para la carne o puedes estar sembrando para el espíritu. Y las semillas serían nuestros valores. ¿A qué le damos mayor importancia? ¿Cuál es la escala de valores que tenemos en la vida? Esas serían nuestras semillas. Aquí también sembrar para la carne se refiere a los actos pecaminosos carnales que son contrarios a Dios, que son contrarios a la voluntad de Dios, que van en contra del carácter, en contra de la naturaleza de Dios, en contra de lo que Dios ha diseñado para el ser humano. Se refiere también a tener un corazón enfocado únicamente en las cosas terrenales de este mundo, dando siempre prioridad a lo terrenal y en último lugar, entonces, pongo a Dios. Y son de ese tipo de personas que a veces uno les habla del Señor, y ya estamos hablando de personas que no son creyentes, y uno les habla del Señor, y dice, bueno, deja ver si puedo, voy el domingo a la iglesia, deja ver si me acuerdo, voy a ir. Después le ves al cabo de 2 o 3 meses más, y dicen, ay, es que he tenido muchas cosas que hacer, si puedo. Entonces el día del Señor, el día que Dios ha mandado para que su iglesia se congregue y le alabe y le adore, no lo obedecen. Y para el cristiano debe de ser una prioridad venir a la iglesia, congregarse en el día del Señor, alabar y adorar a aquel que me dio la vida, que me bendice, que me cuida y que yo dependo de Él. Debe de ser para un creyente entonces una prioridad. Sembrar entonces para el Espíritu se refiere a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es estrechar cada día más mi relación con Dios. Es ocuparnos en las cosas celestiales, invertir tiempo, dinero, energías en cultivar los valores del reino de los cielos. Entonces, un hombre o una mujer de éxito es aquella persona que ha sembrado para el Espíritu, porque del Espíritu segará la vida eterna, lo más preciado, la vida eterna. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Debemos ocuparnos mucho más por lo espiritual, porque esto sí es eterno, trasciende la tumba. Cuando sembramos para el Espíritu, nuestras obras perduran eternamente, mientras que las cosas que hacemos, enfocadas únicamente aquí en lo terrenal solamente, son momentáneas, son pasajeras, un día dejarán de existir. Miremos lo que Dios dice en su palabra, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, segunda de Pedro, capítulo número 3, del versículo 10 al versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo número 3, del versículo 10 al versículo 12, dice algo interesante que debe de despertar en nosotros ese anhelo y ese deseo para sembrar para el Espíritu. Dice segunda de Pedro 3, 10 al 12, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Este mundo al cual el ser humano está dirigiendo su atención, este mundo al cual el ser humano está, muchas personas adorando, personas que no son creyentes, que tienen su corazón puesto en este mundo, lamentablemente un día este planeta dejará de existir. Después dice el versículo 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este mundo un día dejará de existir. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y todo lo que hayamos hecho con las perspectivas de este mundo desaparecerán. Todo lo que hay en este planeta un día dejará de existir. Entonces, es por eso que dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, porque tarde o temprano moriremos, o este mundo será destruido. Dice también el Salmo número 102, en el Salmo número 102, del versículo 25 al versículo 27, nos confirma lo mismo que dice Pedro en este capítulo 3, versículo 10 al 12, que ya hemos leído. Dice el Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre ha existido. Dios existe desde el siglo y hasta el siglo. Pero este mundo dice que perecerá. Después Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1 de Hebreos, nuevamente nos lo dice Dios en su palabra. En Hebreos capítulo número 1, del versículo 10 al versículo 12, Hebreos 1, 10 al 12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como con un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios nos dice en su palabra que este mundo será destruido, dejará de existir. Este mundo está envejeciendo, será destruido, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, no pongamos tanto nuestro corazón en las cosas de este mundo, porque un día, tarde o temprano, no sabemos cuándo, llegará como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, pero dejará de existir. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. No dejes de congregarte por hacer cosas que al final no son provechosas espiritualmente hablando. Este es el verdadero éxito a la manera de Dios, el que hace la voluntad de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, este mundo pasará, este mundo dejará de existir un día. Y hoy en día el ser humano está tan empeñado en las cosas materiales, está tan empeñado en las cosas de este mundo, y no se da cuenta que estamos de paso por aquí. Y que este mundo al final será destruido. Ahora alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo saber si estamos, o cómo podemos saber si estamos sembrando para el Espíritu? Bueno, una manera de saber eso sería haciéndonos esta otra pregunta. Cuando tengo muchas cosas que hacer y es el día del Señor, ¿a qué doy prioridad? Cuando tengo muchas cosas que hacer y ese es el día del Señor, ¿a qué doy prioridad? Y me refiero a personas que 6 o 7 meses, ni un lunes, ni un jueves, ni un domingo, no vienen a la iglesia.
Sabemos que el cristianismo no se mide por las veces que uno venga a la iglesia, pero un cristiano, un creyente, anhela congregarse. No estamos hablando de una persona que falta un domingo, una persona que no viene un día, no. Estamos hablando de personas que pasan los años y no se congregan ni un día. ¿Podrá esa persona haber conocido a Dios de verdad? ¿Será esa persona un creyente? ¿Tendrá esa persona en su corazón ese anhelo de congregarse donde está el pueblo de Dios y adorar a su Dios como Él dice en su palabra? La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No es un caso aislado, sino algunos tienen por costumbre. Y más cuando sabemos que aquel día se acerca. Entonces la exhortación es, siembre para el Espíritu. Conviértase en un cosechador de éxito a la manera de Dios. Vamos a ver lo que le ocurrió a un hombre que descuidó su principal terreno. Vamos a buscar Lucas capítulo número 12, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, del versículo 13 al versículo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, del versículo 13 hasta el versículo 21. Dice así: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, es una historia que todos conocemos, pero se da cuenta cómo recogemos lo que sembramos. Filipenses, capítulo número 3, del versículo 18 y hasta el versículo 21, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, la Biblia no dice que piensan en lo terrenal, porque no es malo pensar en lo terrenal. No es malo tener sus metas, sus anhelos terrenales. No es malo. En su justa medida. Debemos de ocuparnos, claro que sí, de la ropa, del beber, de la comida, pero no afanarnos. El afán, como dice Jesús en Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante, ya el afán es algo que se va por encima de lo normal, de una preocupación normal. Entonces el afán es un extremo. La persona afanada vive solamente para eso, para la codicia. Y aquí está diciendo que solo piensan en lo terrenal. No es malo pensar en lo terrenal, pero si usted solamente piensa en lo terrenal, al final cosecharás eso mismo. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero qué lindo los versículos que siguen. Y dice el versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos de este mundo. Estamos de paso por aquí. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de pasada. Nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, el final de nuestra casa es en el cielo. Es en el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí están nuestras esperanzas. Y no es malo preocuparse de las cosas terrenales de este mundo. Son necesarias, pero tienen un lugar en la escala de valores. En primer lugar en nuestra vida debemos poner a Dios. En primer lugar es mi relación con Dios. En segundo lugar la familia. En tercer lugar nuestro ministerio, lo que hacemos para Dios. Y en cuarto lugar pues toda la vida secular, el trabajo, todo lo demás. Todo es importante, pero en su medida, en el lugar que le corresponde. No podemos poner a Dios en último lugar y todas las demás cosas arriba, porque entonces ese sería nuestro Señor, nuestro Dios. No podemos amar a Dios y a las riquezas, porque estaríamos amando a uno y aborreciendo al otro. Tenemos que amar a Dios, y siempre nuestra carne va a estar tratando de ir supliendo o sustituyendo el Dios que adoramos. Nuestra carne va a estar ahí siempre influyendo en nuestra vida, y debemos de ser creyentes cristianos que tengan su escala de valores bien definida y poner a Dios en primer lugar. Voy el domingo al culto y si me da tiempo hago las demás cosas, porque a veces dejamos de venir a adorar a Dios, o nuestra vida diaria como creyentes, como cristianos, de leer la Biblia diariamente, de tener un rato a solas con Dios, por ocuparnos en otras cosas y que al final no son provechosas espiritualmente hablando. El cristiano debe de apartar un ratito diario para adorar a Dios, para conversar con Dios, para venir ante su presencia, para cultivar esa relación que tenemos con Dios diariamente. Un ratito donde decimos, este es mi rato con Dios ahora. Lo demás es ahora secundario. Un ratito. Y semanalmente, o quisiéramos que los hermanos se reunieran todos los días de culto. Alguien decía los jueves, vale, perfecto, pero sabemos que las personas trabajan. Debemos de ser conscientes también que la mayoría trabaja y no puede. Pero el domingo trato de venir. Si no puedo este domingo, pues al siguiente sí voy a ir. No puede un creyente decir soy cristiano y pasan 2, 3, 4 meses y bueno, y ahora voy a dedicarle este ratito a Dios, voy el domingo a adorarle. Y es algo que está en la palabra de Dios, no como un mandamiento, debe ser un deseo, un gusto. Venir a adorar a mi Dios, debe decir cada uno de nosotros. Andemos conforme al Espíritu. Miren lo que dice Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo número 8, versículo 1 y 2 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora dice el versículo número 13 de Romanos 8. Romanos 8:13 dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esas obras de la carne se encuentran en Gálatas capítulo número 5. Si quieren solamente lo escuchen, no lo busquen. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, y vamos a leerlo hasta el 24 para ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 19: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo a los Gálatas,
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que el creyente, lo sabemos todos, sí peca. El creyente comete pecados, pero no hace del pecado una práctica. Hacer del pecado una práctica es hoy, mañana, pasado, todos los días, y muchas veces al día en lo mismo, en lo mismo. Dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahí está esa lucha entre lo carnal y lo espiritual, que nosotros como creyentes debemos de estar siempre en el Espíritu, de hacer las cosas que agradan al Espíritu. Todos sabemos que existe una oposición entre la carne y el Espíritu. El ser humano es un ser espiritual, eterno, que vive dentro de un cuerpo carnal temporal. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia en Génesis 2:7, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre tenía éxito. Ese hombre que Dios había creado era un hombre de éxito. Su vida glorificaba a Dios, glorificaba a su Creador, regocijaba el corazón de Dios y vivía conforme a su espíritu. Sin embargo, después del pecado, ese hombre perdió el éxito a la manera de Dios, porque dice Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, a la manera de Dios, el ser humano perdió el éxito. Entró la muerte física, entró la muerte espiritual en el mundo, entró el pecado, y ahora vivimos con deseos carnales que batallan con nuestro espíritu. Entonces, la primera muerte, la muerte física, es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, esto se conoce como la primera muerte, y ella es inevitable. Ocurrirá a todo ser humano sobre la faz de la tierra, a usted y a mí también. Y la muerte espiritual es para aquella persona que aún no se ha reconciliado con Dios, aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo. Esa persona vive muerta espiritualmente hablando. Pero existe también una segunda muerte, y es nuestra alma y Dios. Vivir eternamente separado de Dios. Una segunda muerte, y esta se puede evitar. Quisiera que nos imagináramos la vida de un pez. Imagínense la vida de un pez, podemos decir aquí en las galletas, imagínense un pez que conoce ahí lo profundo del mar, lo profundo de la orilla de la costa, ahí de las galletas, conoce ese lugar. Él desconoce que existe una vida fuera del agua. Él desconoce que existe todo el desarrollo, todo el avance, toda la vida que existe en la tierra. Él se imagina que no puede existir una vida fuera del agua porque se necesitarían pulmones para respirar, y él tiene branquias. Ese pez sabe y conoce de esa vida nada más. Pero llega un pescador, tira su anzuelo, el pez muerde el anzuelo y lo sacan. Y mientras el pez está saltando ahí afuera en la playa, mientras está saltando, se está dando cuenta de que efectivamente hay un mundo fuera del agua. Pero ya es tarde, él está muriendo. Pero ahí, segundos antes de morir, ese pez reconoce que efectivamente hay vida fuera del agua. Reconoce que hay todo un mundo fuera del agua, pero ya está muriendo. Es muy parecido a la historia que Jesús contó, la historia real del rico y Lázaro. El rico vivía como si la vida en esta tierra fuera eterna, como si no existiera nada más. Vivía solamente para satisfacer sus deseos carnales, sus apetitos carnales. Vivía muy parecido a los animales. Él comía, todos los días hacía su banquete, comía, bebía. Eso es lo que hacen los animales normalmente. Comen, beben, duermen, se levantan, comen, beben, duermen, se levantan. Así vivía aquel hombre, pensando que esa era la única vida que existía. Él sembró
sembró para su carne, pero no sembró para su espíritu. Y se recoge lo que se siembra. Fue un hombre de éxito a la manera de los hombres, a la manera del mundo, pero no a la manera de Dios. Este hombre murió y después de la muerte dejó de ser ateo. Se dio cuenta que efectivamente Dios existe. Se dio cuenta de que efectivamente existen dos lugares a donde va el alma y el espíritu de la persona después de esta vida, pero ya era tarde. Y nada se llevó de este mundo, porque la Biblia dice que nada trajiste al mundo y sin duda nada te llevarás de él. Un hombre que lo tenía todo. Imagínese una mesa con los mejores vinos, el queso de los mejores lugares, el agua de las mejores etiquetas, y en el lugar de tormento deseaba que Lázaro mojara la punta del dedo en agua y se lo refrescara en su lengua. Es decir, que nada se llevó. Y ahí tenemos la historia de todos esos grandes emperadores egipcios que a la hora de sepultarlos, los enterraban con parte de sus tesoros. Le echaban muchas joyas, mucho oro, para cuando ese faraón llegara a la otra vida, pues tuviera ese oro. Pero sin embargo, siglos después vinieron personas robando esas tumbas y se llevaron todo el oro. O sea, nada trajimos al mundo y sin duda nada nos llevaremos de él. Estamos de paso por este mundo, estamos de pasada. No podemos descuidar el mayor terreno donde tenemos que sembrar. Tenemos que cultivar en el terreno que trasciende. Debemos de ser hombres y mujeres de éxito a los ojos de Dios. Personas que disfruten de una relación personal con Dios. Lázaro fue uno de ellos. Lázaro fue alguien que en esta vida, debido a sus enfermedades, pues no poseyó nada. Sin embargo, lo tenía todo. Era rico espiritualmente hablando. La muerte es solo el canal del nacimiento a una mejor vida, a la vida eterna, para aquellos que tienen una relación personal con Dios, para aquellos que han sembrado en lo espiritual, porque recogemos lo espiritual. El verdadero éxito está esperando por nosotros a que lo tomemos y a coste cero. Sembremos para el espíritu. Pongamos nuestra vida en manos de aquel que murió por nosotros. Convirtámonos en hijos de Dios que regocijan el corazón del Padre. Llevemos una vida de obediencia a la palabra de Dios por amor a aquel que la inspiró, porque tenemos una relación con Él. Convirtámonos en un cosechador de éxito a la manera de Dios. O sea, esa es la exhortación, de que nos demos cuenta como creyentes, como cristianos, todos tenemos la vida eterna. Es un regalo que Dios nos ha dado. Ya tenemos la vida eterna. Ahora sigamos cultivando esa relación con Dios. Hay muchas cosas. La Biblia dice, y vamos a terminar aquí, con 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo 53 al versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo número 15, versículo 53 al versículo 58, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortal, el cuerpo. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos da la victoria. Pero miren también lo que sigue diciendo la Biblia para los cristianos, para los creyentes. Dice el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La exhortación de esta mañana es:
a que nos involucremos más en las cosas espirituales, a que pongamos a Dios en primer lugar y no lo movamos más de ahí. Que Dios se quede en el primer lugar en nuestra vida, porque cegaremos la vida eterna.